gloria aquí. Hola hermanos, tal como lo prometimos, la semana pasada vamos a hacer un repaso del domingo. Y si tú te recuerdas, empezamos hablando del rey David. David tiene un reto importante en 1 Samuel 17, donde tiene que derrotar a un gigante. Los gigantes en la Biblia nos hablan de retos fuera de nuestra capacidad, fuera de lo que nosotros pudiéramos hacer en nuestras propias fuerzas. De esa manera vamos a dejar esta idea en el aire. Estaremos regresando a 1 Samuel 17 y vamos a ir a 2 de Crónicas capítulo 7. Y es una parte muy conocida, pero es tan importante que la rescatemos en este tiempo. Es decir, necesitamos rescatarlas para nosotros porque la palabra es perfecta, pero rescatarla en nuestro corazón. En el capítulo 7 de 2 de Crónicas vamos a ver algo que dice la palabra que nos toca en este momento. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo tiene características muy específicas para que haya una respuesta de Dios. Aquí está diciendo lo que debe de hacer el pueblo para que Dios responda. En ese sentido, vemos primero que debemos de invocar, debemos de orar, debemos de buscar el rostro de Dios y convertirnos de nuestros malos caminos. Entonces, y hasta entonces, dice que Él oirá desde los cielos y perdonará los pecados y sanará la tierra. Bueno, esto es importante y cuando yo veo este versículo, es un versículo para todo tiempo, pero entendiendo las circunstancias en las que estamos viviendo, necesitamos ver por qué Dios le da esta palabra al rey Salomón. Y vamos a ir un poquito antes, en el capítulo 6, y vamos a poner algunos ejemplos de cuándo debemos de tener esta actitud hacia Dios, que ya lo dijimos, debe de ser siempre, pero, ¿qué es lo que está pasando ahorita y por qué hacemos este llamado tan importante que está en 2 de Crónicas? Dice en el 6:26, si los cielos se cerraron, atención, y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres. Ahí está una de las razones. Segunda es en el 28 del capítulo 6. Seguimos en 2 de Crónicas. Si hubiere hambre en la tierra, si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren, atención, sus enemigos en la tierra, en donde moren cualquier plaga o enfermedad que sea. Yo te sugiero que leas el capítulo 6 y el capítulo 7 de 2 de Crónicas para que Dios te hable en este tiempo. Vamos a poner un ejemplo más. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares y oraren hacia ti, esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado tu nombre. Y entonces las respuestas son más o menos semejantes porque voy a leer solamente el 35, pero te vas a dar cuenta que cada vez que hay el planteamiento hay una respuesta, porque después dice, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Bien, este estudio tiene 3 partes importantes. Número 1 es exhortación, profecía y cuál es la parte práctica, porque nosotros necesitamos tomar la palabra, llevarla a nuestro corazón y llevarla a la práctica. ¿Por qué estamos diciendo esto? Ya que tenemos los 3 puntos. Porque es tan importante que tú te des cuenta que en este tiempo, si tú no tienes la palabra, vamos a estar de la misma manera que todos están. Es decir, las personas en este momento tienen miedo, hay incertidumbre, etc. Ya lo que todos sabemos.
Pero cuando nosotros estamos entendiendo que tenemos un Dios, necesitamos ir a la palabra, a las buenas nuevas, porque el mundo está lleno de malas noticias. En ese sentido, vamos a ver que es tan importante tener la percepción de Dios y de esta manera nosotros poder tener no la del mundo, sí la de Dios, ¿verdad? Porque ¿qué está sucediendo ahorita? El mundo está inundado de muchas noticias, algunas son falsas, algunas tratan de amedrentar, algunas otras tratan de hacer sentir mal a la gente, algunas otras de hecho están teniendo un efecto depresivo en algunas. Entonces por eso es tan importante que la palabra nos saque de eso si es que estuviéramos en un lugar así, y de esa manera nosotros podamos ser libres y poder pasar este tiempo de pruebas para que Dios nos confirme de que Él está con nosotros. Y vamos a ver, porque está la percepción del hombre y la percepción de Dios, y eso lo podemos ver desde el libro de Génesis. Cuando nosotros estamos entendiendo que en el libro de Génesis hay un anuncio, debemos de tomarlo para nuestras vidas. Y dices, desde Génesis, sí. En el Génesis tú sabes que Dios creó a Adán y Eva, y de esta manera les prohibió el comer un árbol. Se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero vamos a ver lo que sucede, porque tenemos que ir un poquito para ver la percepción de Dios a el capítulo 1 para ver lo que era bueno para Dios. Vamos para allá. También solamente voy a tomar algunas partes de la Escritura, y déjame decirte que cada vez que Dios hacía algo, creaba algo en el espíritu creativo con su palabra y con su espíritu, lo que venía a suceder es que decía que Él lo veía bueno. ¿Sí? Perdón. Y entonces vemos en Génesis 1:10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Excelente. Verso 18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Estamos tomando solo algunas partes. 25, hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios se expresa de la siguiente manera. 31 del capítulo 1. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Cuando Dios concluye y corona la creación con el hombre y la mujer, con Adán y Eva, entonces hay una traducción que dice, vio Dios que era muy bueno. Entonces, eso nos hace ver el plan que tiene Dios para la humanidad. Pero vamos a ver lo que sucede en la caída en el capítulo 3. Muy bien. Dice en el verso 6, cuando la mujer es tentada por la serpiente, dice en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjate cómo al tomar del árbol prohibido, ella tiene otra percepción de las cosas, y no solamente eso, ya que toma del árbol prohibido, ya que toma de ese fruto, lo que viene a suceder es que ahora va a haber en su mente una constante lucha entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero aquí lo más importante, y para hacer la comparación con el capítulo 1, es que vio que el árbol era bueno. Entonces vemos lo que es bueno para Dios y lo que es bueno para el hombre. De la única manera que nosotros podemos entender lo que es bueno para Dios es buscándolo en su palabra. En ese sentido, vamos a pasar a la parte profética. Cuando leemos algo de la profecía, es tan importante que Dios después nos hable. ¿Qué es necesario que hagas tú después? Vamos a hacer una afirmación acerca del profeta Joel, y después tú tienes que ir a checar
en la presencia de Dios si esa profecía es para ese tiempo o no. Estamos en tiempos difíciles y hay la probabilidad que así sea, pero de la única manera que lo puedes confirmar es que Dios lo haga en tu corazón. Y vamos a ir para allá. Busquemos el libro de Joel en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén. Amén. Está después del libro de Oseas y vamos a ver qué está sucediendo, porque está viniendo una plaga a Israel y entonces Joel empieza a hablar al pueblo de Israel y en el 2:18 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dice más adelante: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Voy a tomar un poco de agua. Cuando los judíos escucharon esto, debe haber habido un desconcierto, porque Dios, cuando hablaba en el Antiguo Testamento, o hablaba de juicio o hablaba de bendición, hablaba de derramamiento del Espíritu o hablaba de que iba a pasar el pueblo de Israel por un momento difícil. Pero aquí estamos viendo una combinación de las dos cosas. Así como Dios se va a derramar en los últimos tiempos y dice que sobre toda carne, ¿verdad? También dice que va a haber prodigios en el cielo. Entonces, hay dos noticias que en un momento dado yo puedo poner mi atención. Yo puedo poner mi atención en lo que va a ser el Espíritu Santo, o puedo poner atención en las noticias que constantemente nos bombardean acerca de números, acerca de cosas que están hablando de fallecimientos, de infectados, etc. Lo mejor es estar en las buenas nuevas. Lo mejor es que nosotros creamos en lo que dice el verso 32. El verso 32 dice que después de que el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne, dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ese es el enfoque que debemos de tener. Cuando Dios venga, si Jesús viene pronto, ¿cuál es el que debe de ser nuestro enfoque? Yo me debo de enfocar en la fatalidad o en la salvación. Y ahí está la gran diferencia de cuando hablamos de que Dios tiene una visión y el hombre tiene otra. Bueno, ok. Regularmente cuando suceden este tipo de cosas, en este caso que hay un problema de salud en la tierra que está connotando en lo económico, cuando esto sucede hay una revisión de la historia. Es interesante porque cuando pasan cosas buenas hacen una revisión buena de la historia, pero cuando pasan cosas malas hacen una revisión de la historia como diciendo: ¿por qué habrá pasado esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Y regularmente vas a ver que hay más libros sobre crisis, más libros sobre guerras, más libros sobre muerte, más libros sobre la caída de la economía. Y igualmente los videos en la televisión regularmente se van a especializar en eso. Eso trae a la humanidad un estado de crisis y hay un sinsentido que la gente empieza a ver de tal manera que es muy difícil ver a Dios. Por eso estamos aquí y por eso te estamos buscando que tengas el enfoque correcto en la palabra de Dios, porque necesitamos entonces una perspectiva bíblica, ¿verdad? Y es la iglesia de Jesucristo la que va a tener esa nueva visión que le va a dar significado y sentido a lo que va
a suceder. Son muchos temas, pero hasta este momento yo te pregunto, ¿cuál es tu enfoque? Hubo un filósofo alemán de descendencia judía que un día dice que tuvo una visión acerca de un ángel y él le llamó el Angelus Novus. Y ese ángel era un ángel que caminaba hacia adelante y volteaba hacia atrás. ¿Qué es lo que sucede si tú caminas hacia adelante y caminas hacia atrás? Tarde o temprano te vas a tropezar. Lo que viene a suceder es que él está volteando porque en vez de ver una cadena de acontecimientos, ve una catástrofe única en donde solamente ve ruinas sobre ruinas. Y eso a él le llamó el progreso de la humanidad. Y es como una crítica de decir, realmente lo que tenemos para este tiempo valió la pena las guerras, valió la pena todo la rivalidad por los territorios, etc. Esa es la visión que él tiene, ¿verdad? Pero mira, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Nosotros tenemos que exaltar precisamente lo que Jesús vino a decir. Y en el libro de Juan 10:10, él dice, efectivamente, el ladrón vino a matar, vino a destruir, pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Y este versículo es tan importante que te tomes de él. Juan 10:10, búscalo, subráyalo, porque tengo algo que decirte. Va a haber decepciones, va a haber personas que creyendo en Dios están esperando algo para este tiempo y es probable que no se les cumpla. ¿Por qué? Porque Dios en este tiempo va a probar a su iglesia, va a probar para que podamos ver, para ver si estamos bien en las buenas y en las malas. Eso es algo muy importante. No quiero ser fatalista, pero van a suceder algunas cosas acerca de un Dios que es toda justicia. En este tiempo, en tu vida, tú tienes que encontrarte con el Dios de toda justicia. No digas es injusto esto, no digas es injusto esto otro, mejor clama. Por eso vimos 2 de Crónicas primero, mejor clama al Dios vivo para que esto termine, para que esto pueda tener un buen fin. Ok, yo hablaba de algo más, pero quiero pasar al último punto porque es tan importante. Hablé acerca del aislamiento. ¿Qué puede pasar en el tiempo de aislamiento? No voy a ampliar mucho este tema en este momento porque yo creo que necesitamos algo muy específico. Va a haber problemas, nada más por ponerte un ejemplo muy rápido, la estadística del mes de marzo junto al mes de marzo del año pasado, 2019, ahora el 2020, la violencia familiar subió un 25%. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, personas que estaban acostumbradas a salir a trabajar ahora tienen que convivir. Pero ¿qué crees? Es el tiempo de arreglar las cosas. Es el tiempo de dar fruto. Y ese es el tema final del cual te quiero hablar. En Gálatas 5, 22 y 23 nos dice en qué consiste el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso lo debes de tener en la memoria de tu corazón. Y eso es lo que en un momento dado, si has decidido estar aislado y obedecer a las autoridades, es lo que en un momento dado nosotros debemos de hacer en este tiempo, en la presencia del Señor. Yo te voy a ampliar este tema porque la palabra te debe llevar a un terreno diferente del que está hablando la gente. La incredulidad es un lugar oscuro y pequeño. En cambio, la fe es un lugar luminoso y espacioso. Por eso debemos de estar seguros de lo que va a suceder. Ok, hay una diferencia entre dones y frutos, lo expliqué el domingo, pero lo único que te puedo decir hasta este momento, porque te digo, lo voy a ampliar después, es que
el fruto da un carácter permanente. Y ese carácter es el que tú vas a tener en la eternidad. Es lo que nosotros vamos a usar. Ese amor, ese gozo, esa paz, esa benignidad, etcétera, es lo que nosotros vamos a usar en la eternidad. Y entonces vemos esto como una magnífica oportunidad para que tú puedas desarrollar este fruto. Después vamos a explicar la diferencia entre dones y frutos, porque debo de pasar ya al tema de David en 1 Samuel capítulo 17. Vamos para allá. Y esta figura es hermosa porque de alguna manera sintetiza lo que estamos diciendo acerca de las cosas de Dios. Otra vez te pregunto, ¿dónde está tu enfoque? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahorita tu mente? Procura no buscar tantas cosas emocionales, porque el emocionalismo no permite que fluyan las cosas espirituales. No digo que no tengas emociones, por eso dije emocionalismo. Pero aquí lo más importante es que cuando tú estés buscando de Dios, tú vas a decir: Señor, yo esperaba este tiempo en mi corazón. Paradójicamente, en este momento que hay tantas cosas difíciles en la tierra que no podemos negar. ¿Estamos de acuerdo? Así es, están sucediendo y desafortunadamente van a suceder más, pero tú debes de tener un encuentro con Dios, un encuentro profundo con Dios. Entonces, Primera de Samuel 17. Habíamos visto a David. David ni siquiera tenía idea de que se iba a enfrentar al gigante. Él va y le lleva a comida a sus hermanos y entonces ve que el pueblo está amedrentado, que los mismos soldados están amedrentados, y entonces él dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones del Dios viviente? Leemos en el 17:37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Voy a ponerme de pie. Tenemos que orar al final. ¿Qué está sucediendo ahí? David va a enfrentar algo que no se puede enfrentar con fuerzas naturales. Él necesita el Espíritu de Dios. Por eso el simbolismo de quitarse la armadura y rechazarla significa que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, podemos entender lo que sigue, porque Él busca 5 piedras lisas. 5 piedras lisas que le van a ayudar para esto. Pero tú dices: ¿por qué 5 piedras lisas? Si solamente ocupó solo una, fue certero, solamente una le clavó en la frente a Goliat. Ok, primero vamos a ver las características. ¿Qué harías tú si te piden una piedra lisa? O en este caso 5. ¿Qué es lo que harías tú? ¿Irías con alguien a que la puliera, a que le metiera un esmeril? Las piedras se deshacen cuando tratan de hacer algo, pero no sucede así con las piedras de arriba. Y lo que viene a suceder aquí es que él fue al agua de la palabra para buscar esas piedras, que son 5. Ahora, esas piedras, ¿quiénes son esas piedras? Esas piedras somos tú y yo, que hemos sido lavados por la palabra de tal manera y de tal forma que cuando nosotros
entramos a la presencia de Dios, podemos entender las cosas, podemos entenderlo todo. Yo doy gracias a Dios por tu vida, por haber oído hasta aquí. Déjame decirte algo importante, porque las 5 piedras son los 5 ministerios que en este tiempo deben de desarrollarse como nunca antes se hubiera visto. Nosotros vamos a empezar a ver muchos milagros. Nosotros vamos a empezar a ver al Dios vivo actuando. Vamos a ver gente levantándose de las sillas de ruedas, muertos resucitar. Pero necesitamos estar en la presencia del Espíritu como nunca antes lo habíamos hecho. Yo te quiero dejar con esto y vamos a orar. Este repaso fue bueno, fue de Dios, porque hemos podido tomar el extracto de lo que hablamos el domingo. Vamos a seguir hablando de esto, pero mientras tanto, ¿qué te parece si oramos? Señor Jesús, te damos gracias en este tiempo por tu amor y por tu bendición, Padre. Yo te pido que tu iglesia despierte, Señor, que tu iglesia pueda tener el enfoque correcto, que tu iglesia pueda vencer ese gigante que al mismo tiempo es microscópico, Señor. Que tu iglesia, Señor, esté preparada para todo lo que viene y pueda ser probada, Señor, para que cuando tú vengas, nosotros nos vayamos contigo. Gracias, Padre, en este tiempo bendito de Jesús. Te amamos, Señor. Vamos a seguir hablando de esto, Padre, porque es necesario que tu pueblo, Señor, entre en una conciencia diferente. Gracias, Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente.